Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No huyas de la presencia de Dios. No huyas del llamado de Dios. ¿A dónde te vas a esconder del amor eterno de Dios? Si Dios lo llena todo, si Dios lo sabe todo. No huyas más de aquel llamado que Dios puso en tu corazón. Hay un llamado que tú sabes que Dios te hizo. Hay una asignación, hay un propósito que tú sabes que Dios ha puesto en tus manos. Que no te pase como Jonás, que por falta de entendimiento huyó de la presencia de Dios. Quiero darle la bienvenida a todas esas personas que nos están viendo y que día a día Dios toca su corazón con una palabra fresca. Bienvenido a un tiempo más, despierto y aún estoy contigo. En lo que acabamos de leer nos encontramos con un suceso que le pasó a un profeta joven llamado Jonás. La Biblia dice que Dios le habló a este hombre y le mandó a hacer una tarea, que fuera a Nínive a pregonar en aquella gran ciudad, porque Dios había visto que la maldad de esta ciudad, que la maldad de este pueblo había subido al trono de Dios. Este pueblo estaba descarriado, estaba haciendo su vida fuera de la vida de Dios. Esta ciudad estaba haciendo su vida fuera de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios. Mas sin embargo, la misericordia de Dios los alcanza y se revela para con ellos, hablándole Dios a Jonás para que pregonara el mensaje de arrepentimiento. Ahí se manifestó la misericordia de Dios. Mas sin embargo, Jonás dice que se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia de Dios a Tarso. Y ahí me llamó la atención. Nota esto. Jonás se levanta, pero no para hacer la voluntad de Dios. Jonás se levanta, pero no para recibir el llamado. Jonás se levanta, pero no para hacer la tarea que Dios le encomendó. Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios. ¿Y cuánta gente que me va a escuchar, miles y cientos, hoy por hoy están huyendo de la presencia de Dios? Por un miedo, por un temor, estás huyendo del llamado de Dios. Estás huyendo del plan y del propósito por el cual Dios te creó y te trajo a esta tierra. Tú fuiste creado, tú subsistes y vives porque hay un propósito que Dios planeó desde la eternidad. Jeremías dice: antes que me formase, te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Ve? Dios, antes de que te formara en el vientre de tu madre, Él te conoció, te santificó y te dio como profeta a las naciones. Es decir, hay un plan. Pero hay muchas personas que por estar detrás de sus proyectos, por estar detrás del mundo, de la vanidad de sus ojos, por estar detrás del rudimiento y del sistema y de lo que ofrece este mundo, están huyendo de la presencia de Dios, por estar detrás de los deleites, por estar detrás de lo que este mundo vano ofrece. Te estás perdiendo de deleitarte en la presencia de Dios. El mundo que te ofrece, bien, el mundo te ofrece fama, el mundo te ofrece un bienestar temporal, el mundo te ofrece riquezas, el mundo te ofrece casa, carro, tierra. El mundo te ofrece todo lo que deleita a tu carne, pero que a corto o a largo plazo te destruye. Todo lo que el mundo te da, te destruye a corto y a largo plazo. Porque el mundo, dice la palabra, que está bajo el poder del maligno. Y lo que el mundo te ofrece, que no te lo ofrece Dios, entonces te lo está ofreciendo el enemigo. Y lo que el enemigo da, te lo quita. El enemigo ofrece mucho, da poco y te lo quita todo. Pero lo que Dios te da es eterno. Lo que Dios te da te llena de gozo. ¿Y qué Dios te ofrece? Dios te ofrece su presencia. Dios te ofrece su paz. El mundo te ofrece
cosas que van a alimentar tu corazón y tu deseo. Mas la Biblia dice, perverso y engañoso es el corazón del hombre. Por eso hoy es el día y es la hora de que tú te levantes y te le sacudas a toda artimaña del enemigo, te le sacudas a todo plan de Satanás. Hoy es el día de que tú reflexiones en tus caminos y veas qué estás haciendo con tu vida y dejes de huir de la presencia de Dios. No huyas más. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Dios tiene un plan contigo. Pero tienes temor de servirle a Dios porque tal persona le falló a Dios. Porque tal persona empezó a caminar con el Señor y en el camino se quedó y se apartó. Y a ti te da miedo de fallarle a Dios. Pero nadie dijo que este camino iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicciones, pero confía que yo he vencido el mundo. Hay mucha gente que está saciando su deseo con lo que la vida le ofrece. Está saciando su deseo con otra fuente que no lo llenan. Te sientes vacío, te sientes solo, te sientes frustrado, te afanas por buscar el dinero. Y cuando lo tienes y cuando lo consigues, te das de cuenta que el dinero no te llenó. Porque el dinero no lo llena todo, pero Dios sí lo llena todo. Te afanas por conseguir una casa, te afanas por conseguir un carro, te afanas por conseguir una empresa, te afanas por vestir bien, te afanas por comer bien, te afanas por viajar, te afanas por salir. Y cuando logras hacer todo esto, al final del curso, tú vas a sentir en tu corazón que hay un sinsabor, que sigues sintiéndote el mismo vacío, que te sigues sintiendo solo. Sigues sintiéndote como esa persona que lo que hizo fue en vano, porque aunque saliste, viajaste, compraste, disfrutaste, sigues sintiéndote una persona derrotada, sigues sintiéndote una persona miserable. Pero cuando llegas a la presencia de Dios, Él te hace sentir pleno y lleno, porque Dios lo llena todo. No huyas más. Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás huyó del plan de Dios. Y dice que pagó su pasaje y entró en la nave con la gente que estaba ahí a Tarsis. Oye esto, Jonás pagó un precio que Dios no quería que pagara. Y por ende perdió ese pasaje, porque Dios, versículos más anteriores, Dios levanta una tormenta para que Jonás vuelva a la presencia de Dios. Dios levanta un caos para que Jonás vuelva su rostro a Dios. Y es ahí donde Dios prepara un pez y los marineros lo tiran al agua. Y el pez se lo traga y Jonás termina donde Dios quería que terminara. Hay momentos de dificultades, hay tormentas, hay momentos de caos, hay adversidades. Hay cosas que tú estás experimentando hoy en día, producto de que Dios está permitiéndola para que tú vuelvas tu rostro a Dios. Tuviste una pérdida sentimental, ese hombre te dejó, esa mujer te dejó, se te cayó la empresa, alguien en tu familia perdió la vida y ese dolor te ha hecho sentir vacío y Dios está frente a ti a decirte que vengan a Él para consolarte. La gente va y viene, pero Dios permanece para siempre. Dios levantó esa gran tormenta tratando de volver el rostro de Jonás a Él. Y hay mucha gente que me va a ver que está viviendo tormentas emocionales, tormentas económicas, tormentas familiares. Estás viviendo tu peor temporada. Se te ha avecinado una tormenta y tú no sabes el por qué pasó esto. Pero Dios te está diciendo el por qué te pasó esto. Porque estás huyendo de la presencia de Dios. Y Dios está trayendo tu rostro otra vez a Él. Dios te está volviendo a Él. Hubieron muchos hombres en la Biblia que quisieron huir de la presencia de Dios. Gedeón quiso huir de la presencia de Dios. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, varón muy esforzado. Y este hombre empezó a reclamarle que por qué ellos estaban así. Luego Dios le dice que vaya con sus fuerzas y que vaya y venza a los madianitas, que salva al pueblo de las manos de los madianitas. Pero Jonás dijo que era el más pobre y el más pequeño de la familia. Quiso huir de la presencia de Dios. Hay mucha gente que se está excusando del llamado de Dios porque te sientes incapaz, porque te da pena o porque te da miedo
o porque piensa el qué dirá la gente. Tú no vives del qué dirá la gente, tú vives de la gracia de Dios, tú vives de la misericordia de Dios. Por eso hoy levántate y no huyas más de la presencia de Dios. El Salmo 39:7 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hay mucha gente que un día caminó con el Señor y por X o Y motivo se apartó de los caminos del Señor, y Dios te sigue persiguiendo en sueños. Has tenido sueños con el Señor, has tenido sueños con persecución. Dios no te está dejando dormir. Tú sientes la persecución, tú sientes la presión, sientes que Dios te está llamando, porque tú eres de Dios y no del mundo. Dios te pertenece y tú le perteneces a Dios. No huyas más de la presencia. Levántate. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, allí, he aquí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Donde vayas, Dios te va a traer. Puedes esconderte debajo de las piedras, de ahí Dios te va a traer. Jonás huyó de la presencia de Dios a Tarso, pero terminó en Nínive. Tú terminarás donde Dios quiere que termine. Tus hijos terminarán donde Dios quiere que termine. Tus hijos no terminarán como quiere el diablo. Tú no terminarás como quiere el diablo. Tú terminarás en Nínive predicando la palabra de Dios. Tú terminarás haciendo la voluntad de Dios, porque no vas a oír más de su presencia. Te bendigo en el nombre glorioso de Jesús, y que pases un jueves lleno de la presencia de Dios, lleno de la paz de Dios y lleno de la misericordia de Dios. Comparte este video con un amigo, con un vecino. Alguien necesita escuchar que Dios está con él. Shalom.